En la carretera federal 57 que conecta la Ciudad de México con Querétaro, el silencio de la madrugada fue roto por el estridente sonido de metal chocando contra asfalto. Eran las 3:47 de la mañana del 15 de marzo y la niebla matutina creaba una cortina gris que dificultaba la visibilidad a más de 10 metros de distancia. Miguel Herrera, un camionero veterano de 52 años con más de 30 años recorriendo estas carreteras, frenó bruscamente su tráiler al ver las luces intermitentes de una patrulla de la Guardia Nacional. Pero esto no era una revisión de rutina. Las luces rojas y azules pintaban de colores fantasmales los restos de lo que había sido un Honda Civic azul oscuro, ahora convertido en chatarra retorcida contra el guardarrail. ¿Qué habrá pasado aquí?, murmuró Miguel, bajando de su cabina mientras se ajustaba la gorra de los Pumas que nunca se quitaba. El comandante José Luis Morales, un hombre robusto con bigote canoso y 20 años de experiencia en accidentes carreteros, caminaba alrededor del vehículo siniestrado con una linterna en la mano. Su expresión era de concentración absoluta, pero había algo más en su rostro, algo que Miguel no podía descifrar desde la distancia. «Disculpe, comandante», gritó Miguel acercándose. «¿Necesita que mueva mi unidad? ¿Puedo ayudar en algo?» Morales levantó la vista y negó con la cabeza. «Quédese ahí, don Miguel. Esto no es un accidente común». Y tenía razón, porque dentro del Honda Civic, entre los cristales rotos y el metal retorcido, yacía el cuerpo de Alejandro Vázquez, de 34 años, ingeniero civil, que trabajaba para una constructora en Querétaro. Su muerte había sido instantánea, según el perito que acababa de llegar al lugar. Pero no era la muerte de Alejandro lo que tenía perturbado al comandante Morales. Era lo que habían encontrado en la guantera del auto, mientras los paramédicos cubrían el cuerpo con una manta blanca. Morales sostenía en sus manos enguantadas una pequeña caja metálica, del tamaño aproximado de una cajetilla de cigarros. La caja no tenía marcas distintivas, pero pesaba considerablemente más de lo que su tamaño sugería. Al agitarla ligeramente, algo se movía en su interior con un sonido metálico peculiar. «¿Qué es eso, comandante?», preguntó la agente Patricia Ruiz, una mujer joven de 28 años que llevaba apenas 2 años asignada a esta zona de la carretera. Morales frunció el ceño. «No lo sé, Patricia, pero mira esto», dijo señalando la parte superior de la caja. Había una inscripción grabada a mano, casi imperceptible: «Para Elena, no abrir hasta el día 20». «¿El día 20 de qué?», murmuró Patricia. «Esa es la pregunta del millón», respondió Morales. «Y mira la fecha de hoy, Patricia. Estamos a 15 de marzo». La niebla comenzaba a disiparse lentamente, revelando más detalles del accidente. Las marcas de frenado en el asfalto sugerían que Alejandro había intentado esquivar algo, o a alguien. Pero no había otros vehículos involucrados, no había testigos, y la carretera estaba completamente vacía cuando ocurrió el impacto. Miguel, que había estado observando desde la distancia, se acercó nuevamente. «Comandante, disculpe que interrumpa, pero ¿no es raro que alguien maneje solo por esta carretera a las 3:30 de la madrugada? Quiero decir, esta no es hora para ir a trabajar y tampoco es hora para regresar a casa». Morales asintió lentamente. Miguel tenía razón. Esta carretera, aunque transitada durante el día, era prácticamente un desierto durante las primeras horas de la madrugada. ¿Qué hacía Alejandro Vázquez manejando a esa hora? ¿Y por qué llevaba esa misteriosa caja con esa inscripción tan específica? La agente Ruiz revisó los documentos encontrados en la cartera de Alejandro. «Comandante, según su licencia, vive en Querétaro, en la colonia Milenio III.
Si venía de la Ciudad de México, tendría sentido que pasara por aquí. Pero a esta hora... Revisa su celular, ordenó Morales. Necesitamos saber con quién habló o a quién le mandó mensajes antes del accidente. Patricia tomó el teléfono, un iPhone con la pantalla completamente rota, pero que aún funcionaba. Al desbloquearlo con la huella digital del fallecido, sus ojos se abrieron con sorpresa. Comandante, tiene que ver esto. En la pantalla aparecía la última conversación de WhatsApp de Alejandro. Había sido con un contacto guardado simplemente como E. Los últimos mensajes eran de esa misma madrugada. E2:15 AM. ¿Ya la tienes? Alejandro, 2:16 AM. Sí, pero no estoy seguro de esto, Elena. Es muy peligroso. E2:17 AM. Es la única forma. Tienes que traérmela antes del día 20. Alejandro, 2:18 AM. Y si nos descubren, E2:19 AM. Nadie va a descubrirnos. Solo maneja con cuidado. Alejandro, 2:35 AM. Algo está mal. Creo que alguien me sigue. Ese había sido su último mensaje. El silencio se apoderó del grupo. Miguel, que había logrado escuchar parte de la conversación, se quitó la gorra y se rascó la cabeza. Oiga, comandante, no quiero meterme donde no me llaman, pero ¿no cree que deberían abrir esa caja? Morales miró la pequeña caja metálica que aún sostenía en sus manos. La inscripción, no abrir hasta el día 20, parecía casi una advertencia. Pero la curiosidad y el instinto policial eran más fuertes que cualquier superstición. Patricia, trae el kit de herramientas del auto, ordenó. Mientras esperaban, Morales observó nuevamente la escena del accidente. Algo no cuadraba. Las marcas de frenado eran erráticas, como si Alejandro hubiera perdido el control súbitamente. Pero no había señales de que hubiera otro vehículo involucrado. ¿Realmente alguien lo había seguido, como sugería su último mensaje? Patricia regresó con una pequeña palanca. ¿Está seguro, comandante? La inscripción dice claramente que no se abra hasta el día 20. Morales tomó la palanca. Patricia, tenemos un hombre muerto, mensajes misteriosos y una caja que podría contener evidencia crucial. No podemos esperar 5 días para ver qué hay adentro. El sonido del metal sediando resonó en la madrugada silenciosa. La caja se abrió lentamente, revelando su contenido bajo la luz de las linternas. Dentro había 3 objetos que dejaron a todos los presentes completamente desconcertados. El primero era una pequeña llave dorada, antigua, del tipo que se usaba para cajas de seguridad bancarias. El segundo era una fotografía en blanco y negro, aparentemente de los años 80, que mostraba a un grupo de hombres en trajes elegantes parados frente a un edificio que Patricia reconoció inmediatamente. Era el Palacio de Justicia de la Ciudad de México, pero el tercer objeto fue el que realmente les heló la sangre. Era un periódico amarillento, doblado cuidadosamente, con fecha del 19 de septiembre de 1985. El titular principal hablaba del terremoto que devastó la capital mexicana. Pero alguien había marcado con tinta roja una pequeña nota en las páginas interiores, una noticia que había pasado desapercibida entre la tragedia del temblor. La nota decía: abogado desaparecido tras investigar irregularidades en fondos de reconstrucción. Miguel se acercó para ver mejor. Oiga, comandante, ese terremoto fue hace 40 años. ¿Qué tiene que ver con este muchacho? Morales estudió la fotografía más detenidamente. En ella, 5 hombres sonreían a la cámara. Reconoció a 2 de ellos. Eran funcionarios gubernamentales que habían estado involucrados en el proceso de reconstrucción después del terremoto del 85. Pero había algo más inquietante en la imagen. El hombre del centro, el más joven del grupo, se parecía extraordinariamente a Alejandro Vázquez.
Patricia tomó la fotografía y la comparó con la identificación de Alejandro. «Comandante, esto es imposible. Esta foto es de 1985. Alejandro nació en 1991. Entonces debe ser su padre», murmuró Morales. «Pero ¿por qué tenía esto en su poder? ¿Y por qué Elena necesitaba que se lo trajera antes del día 20? El viento nocturno movió las páginas del periódico, revelando algo más que había pasado inadvertido. En el margen inferior de la página, escrito a mano con la misma letra que la inscripción de la caja, había una dirección. Calle Ámsterdam 45, Colonia Hipódromo Condesa. Miguel silbó suavemente. «Esa dirección, yo conozco esa zona. Ahí hay puros edificios viejos, muchos dañados por el terremoto y nunca reparados completamente». De pronto, el teléfono de Alejandro comenzó a vibrar. Todos se sobresaltaron. En la pantalla aparecía una llamada entrante del contacto E. Patricia miró a Morales con incertidumbre. «¿Contesto?» Morales asintió, poniéndole el altavoz. Una voz femenina, nerviosa y angustiada, salió del teléfono. «Alejandro, ¿dónde estás? Son casi las 5 de la mañana y no has llegado. ¿Tienes la caja?» El silencio se prolongó por unos segundos antes de que Morales decidiera responder. «Señorita, habla el comandante José Luis Morales de la Guardia Nacional. Alejandro Vázquez ha fallecido en un accidente automovilístico». El grito ahogado al otro lado de la línea fue desgarrador. Después, solo se escuchó una respiración agitada. «Necesitamos que venga a identificar algunas cosas que encontramos en el vehículo», continuó Morales. «¿Podría decirnos su nombre completo y su relación con el señor Vázquez?» Pero la línea ya estaba cortada. Patricia intentó devolver la llamada, pero el número ya no estaba disponible. «Se desconectó, comandante, y ahora no puedo localizarla». Morales miró nuevamente los objetos encontrados en la caja. Una llave bancaria antigua, una fotografía de funcionarios de los años 80, un periódico del día del terremoto con una nota sobre un abogado desaparecido y una dirección en la Condesa. «Miguel», dijo dirigiéndose al camionero, «usted conoce bien estas carreteras. ¿Ha notado algo extraño en los últimos días? Vehículos que no deberían estar aquí, gente actuando de manera sospechosa». Miguel se quedó pensativo por un momento. «Ahora que lo menciona, comandante, anoche como a las 10 vi un auto negro, un Tsuru viejo, estacionado en el mirador que está 5 kilómetros atrás. Pensé que era raro porque no había nadie adentro, pero las luces estaban encendidas. Cuando regresé por la madrugada ya no estaba. ¿Recuerda las placas? No completamente, pero empezaban con MEX. Me llamó la atención porque parecía un auto oficial, pero estaba en mal estado. Las piezas comenzaban a formar un patrón, pero aún era imposible ver la imagen completa. Un ingeniero muerto en circunstancias extrañas, una misteriosa Elena que necesitaba urgentemente una caja con objetos relacionados al terremoto del 85, un posible seguimiento, y ahora un vehículo sospechoso observando la carretera. Morales tomó una decisión. «Patricia, llama a la base. Necesito que manden una grúa para el vehículo y que abran una investigación completa. Esto no fue un accidente común». «¿Qué hacemos con los objetos, comandante?» Morales guardó cuidadosamente la llave, la fotografía y el periódico en una bolsa de evidencia. «Vamos a la ciudad. Necesitamos ir a esa dirección de la Condesa y averiguar qué tiene que ver todo esto con eventos de hace 40 años». Pero antes de subir a la patrulla, Patricia notó algo más en el suelo, cerca del auto destrozado. Era una pequeña tarjeta de presentación, manchada de aceite pero aún legible. Elena Sandoval, investigadora privada, especialista en casos sin resolver. En el reverso de la tarjeta, escrito a mano, había una fecha, 20 de marzo de 2025, y una frase que les erizó la piel. «La verdad
sobre 1985 saldrá a la luz. Morales miró el reloj. Eran las 5:20 de la madrugada del 15 de marzo. Faltaban exactamente 5 días para el 20 de marzo. ¿Qué secreto tan peligroso había estado investigando Elena Sandoval que había costado la vida a Alejandro Vázquez? ¿Por qué era tan importante que esa información saliera a la luz precisamente el día 20? Y más inquietante aún, ¿quién había estado siguiendo a Alejandro esa madrugada y por qué no había intervenido para evitar el accidente? Mientras la grúa se llevaba los restos del Honda Civic y el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, Morales sabía que estaban a punto de adentrarse en un misterio que conectaba el presente con uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de México. ¿Te está gustando esta historia? No olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores historias. Pero había algo más que Morales no había notado hasta ese momento. Al revisar nuevamente la escena del accidente con la luz del amanecer, descubrió marcas de neumáticos que no correspondían al Honda Civic de Alejandro. Eran huellas más anchas, de un vehículo más pesado, y parecían indicar que otro auto había estado muy cerca del lugar del impacto. Patricia siguió las marcas con la vista. Comandante, estas huellas terminan abruptamente aquí, como si el vehículo hubiera frenado de emergencia y luego hubiera dado marcha atrás. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Patricia? Que Alejandro no perdió el control por accidente, respondió ella, sino que alguien lo obligó a salirse de la carretera. El misterio se profundizaba con cada minuto que pasaba. Si Alejandro había sido víctima de un homicidio disfrazado de accidente, entonces Elena Sandoval podría estar en grave peligro. Y fuera lo que fuera que contenía esa caja metálica, era lo suficientemente valioso como para matar por ello. Mientras se dirigían hacia la Ciudad de México, Morales no podía quitarse de la mente la imagen de esos 5 hombres sonriendo en la fotografía de 1985. ¿Estarían todos muertos? ¿O alguno de ellos seguía vivo y dispuesto a proteger los secretos que habían guardado durante 40 años? El comandante encendió la radio y solicitó información sobre Elena Sandoval. La respuesta que recibió minutos después no hizo más que aumentar su preocupación. Comandante Morales, Elena Sandoval está reportada como desaparecida desde hace 3 días. Su hermana presentó la denuncia el 12 de marzo. Fue vista por última vez saliendo de su oficina en la colonia Roma Norte. 3 días. Elena había desaparecido 3 días antes del accidente de Alejandro, pero según los mensajes de WhatsApp, ella le había escrito esa misma madrugada. ¿Cómo era eso posible? La respuesta a esa pregunta los llevaría por un camino mucho más peligroso de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La oficina de Elena Sandoval en la colonia Roma Norte era un pequeño espacio en el segundo piso de un edificio Art Deco de los años 40. Cuando Morales y Patricia llegaron a las 8:30 de la mañana, ya había una patrulla de la policía local esperándolos. El detective Raúl Ochoa, un hombre delgado de unos 45 años, con ojeras pronunciadas, los recibió con un café en la mano y una expresión de cansancio. Comandante Morales, me alegra que hayan venido. Este caso de Elena Sandoval se está volviendo cada vez más extraño, dijo Ochoa mientras subían las escaleras. Y ahora me dicen que está conectado con el accidente de la carretera. ¿Qué han encontrado hasta ahora?, preguntó Patricia. Ochoa se detuvo frente a una puerta de cristal esmerilado con las palabras Investigaciones Sandoval, pintadas en letras doradas. Bueno, para empezar, nadie forzó la entrada. Elena simplemente desapareció, pero dejó todo como si fuera a regresar en cualquier momento.
Al entrar, Morales se quedó impresionado por el orden meticuloso del lugar. Los archiveros estaban perfectamente organizados. El escritorio tenía documentos apilados con precisión militar, y las paredes estaban cubiertas de fotografías, recortes de periódico y mapas conectados por hilos rojos, como en las películas de detectives. Pero fue la pared del fondo la que realmente capturó su atención. Toda esa sección estaba dedicada a una investigación específica: el terremoto de 1985. Había fotografías de edificios colapsados, listas de víctimas, documentos gubernamentales y en el centro de todo, una gran fotografía ampliada que reconocieron inmediatamente. Era la misma imagen que habían encontrado en la caja de Alejandro, pero esta versión era más clara y estaba rodeada de notas escritas a mano. Los 5 hombres estaban identificados con nombres y cargos: licenciado Roberto Mendoza, subsecretario de Desarrollo Urbano, 1985-1988; ingeniero Carlos Ruiz, director de Reconstrucción, 1985-1990; doctor Francisco Herrera, coordinador de Fondos de Emergencia, 1985-1987; licenciado Miguel Vázquez, abogado investigador, 1985-1985; arquitecto David Moreno, supervisor de obras, 1985-1989. Patricia señaló el cuarto nombre. Comandante, mire, tiene el mismo apellido que Alejandro. Ochoa se acercó. ¿El hombre que murió en el accidente se llamaba Alejandro Vázquez? Exactamente, confirmó Morales. Y según esto, Miguel Vázquez trabajó como abogado investigador durante 1985, pero solo por un año. Eso encaja con el periódico que encontraron, dijo Patricia, sacando la bolsa de evidencia. El titular hablaba de un abogado desaparecido tras investigar irregularidades en los fondos de reconstrucción. Ochoa estudió los documentos. Elena había estado trabajando en esto durante meses. Su hermana, Claudia, me dijo que se había obsesionado con el caso de su padre. ¿Su padre?, preguntó Morales, sintiéndose cada vez más perdido. Elena Sandoval es hija de Armando Sandoval, un periodista que murió en el terremoto del 85, pero ella siempre sospechó que su muerte no fue accidental. Según su investigación, Armando estaba a punto de publicar un reportaje sobre corrupción en los fondos de reconstrucción cuando murió. Las piezas comenzaron a encajar de manera perturbadora. Elena investigaba la muerte de su padre en 1985. Miguel Vázquez había desaparecido ese mismo año mientras investigaba irregularidades, y ahora Alejandro Vázquez, posiblemente hijo de Miguel, había muerto llevándole evidencia a Elena. Patricia se dirigió al escritorio de Elena y comenzó a revisar los documentos más recientes. Comandante, mire esto. Aquí hay una cronología que Elena estaba construyendo. El documento estaba titulado Línea de Tiempo, Operación Cimiento, y contenía fechas específicas: 19 de septiembre de 1985, terremoto devastador en Ciudad de México; 20 de septiembre de 1985, se establecen los fondos de emergencia para reconstrucción; 15 de octubre de 1985. Miguel Vázquez comienza a investigar irregularidades en los contratos 8 de noviembre de 1985. Armando Sandoval contacta a Miguel Vázquez 12 de noviembre de 1985. Última entrada en el diario de Miguel Vázquez de 1985. Miguel Vázquez reportado como desaparecido 18 de noviembre de 1985. Armando Sandoval muere en el colapso tardío de un edificio ya dañado. Morales frunció el ceño. Ochoa, ¿qué tan común era que edificios colapsaran semanas después del terremoto? No era común para nada, comandante. La mayoría de los edificios que iban a caer lo hicieron el mismo día del temblor, o máximo en los primeros días por las réplicas.
Patricia continuó leyendo el documento de Elena. Aquí dice que Armando Sandoval había descubierto que los 5 hombres de la fotografía estaban desviando fondos de reconstrucción hacia cuentas privadas. Aparentemente, Miguel Vázquez tenía las pruebas bancarias. ¿Y qué pasó con esas pruebas?, preguntó Ochoa. Esa es la pregunta del millón, murmuró Morales, recordando la pequeña llave dorada que habían encontrado en la caja. Elena estaba buscando algo específico, algo que Alejandro tenía que traerle antes del día 20. De repente, Patricia se detuvo. Había encontrado algo que le heló la sangre, una carta dirigida a Elena, fechada apenas 2 semanas antes. La carta estaba escrita a máquina, en papel membretado de un bufete de abogados prestigioso. Estimada señorita Sandoval, le escribo en representación de mis clientes para informarle que su investigación sobre eventos ocurridos en 1985 está interfiriendo con asuntos legales en curso. Le sugerimos encarecidamente que suspenda sus pesquisas y destruya cualquier material relacionado con el caso. De no atender esta recomendación, nos veremos obligados a tomar medidas legales para proteger los intereses de nuestros representados. Atentamente, licenciado Fernando Castillo Castillo, Ruiz y Asociados. Morales sintió un escalofrío. ¿Reconocen ese nombre? Ruiz. Uno de los hombres de la fotografía era Carlos Ruiz. Ochoa asintió gravemente. Y miren la fecha de la carta. Es del 28 de febrero. Elena desapareció el 12 de marzo, apenas 2 semanas después de recibir esta amenaza. Patricia siguió revisando los documentos del escritorio y encontró algo aún más inquietante. Un sobre manila marcado como copia de seguridad, solo abrir en caso de emergencia. Dentro había una carta escrita de puño y letra por Elena. Si algo me sucede antes del 20 de marzo de 2025, por favor entreguen este sobre al comandante José Luis Morales de la Guardia Nacional. Él sabrá qué hacer. La llave que Alejandro me está trayendo abre la caja de seguridad 247 del Banco Nacional, sucursal Insurgentes. Dentro están las pruebas originales que su padre Miguel Vázquez recopiló en 1985. Son la única evidencia que queda de la Operación Cimiento. El 20 de marzo de 2025 se cumplen exactamente 40 años desde que comenzó todo esto. Ese día prescribe el delito según el Código Penal vigente en 1985. Es nuestra última oportunidad de hacer justicia. Si no logro llegar al día 20, por favor publiquen toda la información. Los responsables siguen vivos y siguen en posiciones de poder. Elena Sandoval, investigadora privada, marzo 2025. El silencio se apoderó de la oficina. Morales sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. Elena había sabido que estaba en peligro. Había predicho que algo podría pasarle, y de alguna manera había sabido que él estaría involucrado en el caso. ¿Cómo pudo saber Elena que yo sería quien encontraría a Alejandro?, murmuró Morales. Ochoa se encogió de hombros. Tal vez fue solo intuición de investigadora, o tal vez qué. Tal vez ella sabía que Alejandro estaría en peligro esa noche específica. Patricia levantó la vista de los documentos. Comandante, aquí hay algo más. Elena había estado vigilando a los 5 hombres de la fotografía. Según sus notas, 4 de ellos siguen vivos. Roberto Mendoza, ahora es diputado federal por el Estado de México. Carlos Ruiz, dueño del bufete de abogados que le envió la amenaza Francisco Herrera. Director de una fundación de beneficencia, David Moreno, empresario constructor, uno de los más ricos del país. ¿Y el quinto?, preguntó Morales. Miguel Vázquez, el padre de Alejandro, sigue listado como desaparecido. Elena creía que podría estar vivo, escondido en alguna parte. De repente, el teléfono de la oficina comenzó a sonar. Los 3 se miraron con incertidumbre.
Ochoa levantó la bocina. Diga. Una voz distorsionada, claramente modificada electrónicamente, salió del auricular. Ya encontraron la oficina. Muy bien. Pero si quieren mantener a Elena con vida, dejen de buscar. La operación Cimiento debe permanecer enterrada. ¿Quién habla? ¿Dónde está Elena?, gritó Ochoa. Elena está segura. Por ahora. Pero si siguen investigando, si van al banco, si hablan con la prensa, ella sufrirá el mismo destino que Alejandro Vázquez. La línea se cortó. Morales sintió que su corazón se aceleraba. No solo tenían un homicidio que investigar, sino también un secuestro en curso, y lo más perturbador era que quien había llamado sabía exactamente lo que habían encontrado y dónde estaban. «Nos están vigilando», murmuró Patricia mirando hacia la ventana. Ochoa se dirigió rápidamente a su radio. «Control, necesito refuerzos en la Roma Norte, posible vigilancia hostil». Pero antes de que pudiera completar la llamada, Morales lo detuvo. «Espera, Ochoa. Si pedimos refuerzos ahora, podrían matar a Elena. Necesitamos ser más inteligentes que ellos». «¿Qué propone, comandante?» Morales estudió nuevamente la carta de Elena. Había algo que no encajaba. Si Elena había desaparecido el 12 de marzo, ¿cómo había podido enviarle mensajes de WhatsApp a Alejandro en la madrugada del 15? Patricia pareció leer sus pensamientos. «Comandante, ¿y si Elena no envió esos mensajes? ¿Y si quien tiene su teléfono usó esos mensajes para atraer a Alejandro hacia una trampa?» La teoría tenía sentido. Alejandro había creído que estaba ayudando a Elena, pero en realidad estaba llevando la evidencia directamente a manos de los responsables de la operación Cimiento. «Pero algo salió mal», continuó Patricia. Alejandro se dio cuenta de que lo seguían, tal vez intentó escapar y por eso perdió el control del auto. Ochoa revisó nuevamente las notas de Elena. Aquí dice que David Moreno, el empresario constructor, es dueño de una flotilla de vehículos. Apostaría que incluye Tsurus negros, como el que vio el camionero. Morales tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la investigación. «Vamos al banco. Elena arriesgó su vida para que llegáramos hasta aquí. No podemos decepcionarla ahora». «¿Y si es una trampa?», preguntó Ochoa. «Entonces iremos preparados para una trampa». Mientras salían de la oficina de Elena, ninguno de ellos notó el pequeño micrófono inalámbrico que había sido colocado debajo del escritorio, ni la cámara diminuta oculta en el marco de la fotografía de 1985. En algún lugar de la ciudad, un hombre de cabello canoso escuchaba cada palabra que habían dicho, y ya estaba haciendo llamadas para asegurarse de que no llegaran vivos al banco. El Banco Nacional en Insurgentes estaba a solo 20 minutos de distancia, pero esos 20 minutos serían los más peligrosos de sus vidas, porque los responsables de la Operación Cimiento habían mantenido sus secretos durante 40 años y no iban a permitir que 3 policías arruinaran 4 décadas de silencio. Mientras manejaban hacia el banco, Morales no podía dejar de pensar en las palabras de la carta de Elena. Los responsables siguen vivos y siguen en posiciones de poder. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para proteger sus secretos? Y más importante aún, ¿quién más sabía que Elena había estado tan cerca de la verdad? La respuesta a esas preguntas estaba esperándolos en la caja de seguridad 247, junto con 40 años de evidencia que alguien había estado dispuesto a matar para mantener oculta, pero primero tenían que llegar al banco con vida. Y con cada kilómetro que avanzaban, Morales tenía la creciente sensación de que alguien los estaba siguiendo. El Banco Nacional en Insurgentes era un edificio imponente de los años 70, con fachada de mármol y ventanas polarizadas que reflejaban el tráfico matutino de una de las avenidas más transitadas de la capital.
Morales estacionó la patrulla a media cuadra de distancia, siguiendo su instinto de que algo no estaba bien. «Patricia, ¿ves ese Tsuru gris estacionado frente a la farmacia?», murmuró, ajustando el espejo retrovisor. Patricia fingió revisar su teléfono mientras observaba discretamente. «Sí, comandante. 2 personas adentro. Han estado ahí desde que llegamos». Ochoa bajó del asiento trasero y se estiró, como si fuera una parada casual. «Y hay un tipo en traje leyendo el periódico en la banca del parque. Lleva ahí los mismos 10 minutos, en la misma página». La tensión se podía cortar con cuchillo. Después de 40 años guardando secretos, los responsables de la Operación Cimiento no iban a permitir que 3 policías arruinaran décadas de silencio. Morales tomó su radio y cambió a una frecuencia de emergencia que sabía que sus supervisores monitoreaban constantemente. «Control, Morales aquí. Necesito que registren que estamos en el Banco Nacional de Insurgentes, investigando evidencia relacionada con el caso Vázquez. Si no reportamos en 1 hora, manden refuerzos a esta ubicación». «Recibido, comandante. ¿Todo en orden?» «Por ahora sí, pero queremos tomar precauciones. Era una estrategia simple pero efectiva. Si algo les pasaba, habría un registro oficial de dónde estaban y qué estaban haciendo. Esto podría disuadir a cualquiera que estuviera pensando en silenciarlos permanentemente». Patricia guardó su arma de servicio en la funda y verificó que tuviera munición extra. «¿Entramos juntos o por separado?» «Juntos», decidió Morales, «pero manténganse alerta. Si algo sale mal, Patricia se queda con la llave y ustedes 2 salen del banco inmediatamente. ¿Y usted, comandante? Yo me encargo de crear la distracción necesaria para que escapen». Caminaron hacia la entrada del banco con la confianza forzada de 3 personas que sabían que estaban siendo observadas. El vestíbulo era amplio y elegante, con pisos de mármol que amplificaban cada paso. A esa hora de la mañana había pocos clientes. Una señora mayor realizando un depósito, un joven empresario revisando su teléfono y un hombre de mediana edad que parecía esperar en fila, pero sin hacer ningún trámite. «Disculpe», se dirigió Morales al ejecutivo de cuenta más cercano. «Necesitamos acceder a una caja de seguridad. Tenemos una orden judicial». El ejecutivo, un hombre pulcro de unos 30 años llamado licenciado Jiménez, según su gafete, revisó los documentos que Morales le extendió. Era una orden de cateo expedida esa misma mañana por un juez amigo de Ochoa, técnicamente válida, pero obtenida con información limitada. «¿Número de caja?», preguntó Jiménez. 247. El rostro del ejecutivo cambió sutilmente. Era un cambio casi imperceptible, pero Morales lo notó. Jiménez sabía algo sobre esa caja específica. «Permítanme verificar en el sistema», dijo dirigiéndose a su computadora. Sus dedos se movieron sobre el teclado, pero Morales se dio cuenta de que estaba escribiendo mucho más de lo necesario para una consulta simple. Patricia se acercó discretamente. El hombre que había estado esperando en la fila acababa de salir del banco y hablar por teléfono. A través de las ventanas podían ver que el Tsuru gris había cambiado de posición. «Comandante», murmuró Patricia, «creo que están coordinando algo». Jiménez levantó la vista de su computadora con una sonrisa forzada. «Me temo que hay un problema con la caja 247. Está bajo investigación administrativa interna del banco». «¿Qué tipo de investigación?», preguntó Ochoa acercándose al mostrador. «No puedo proporcionar esos detalles, pero la caja está temporalmente bloqueada por órdenes superiores». Morales sintió la frustración creciendo en su pecho. Habían llegado tan lejos, tenían todas las piezas del rompecabezas y ahora se encontraban con una pared burocrática que parecía demasiado conveniente. «Licenciado Jiménez», dijo Morales con voz firme, «tengo una orden judicial válida.
No me importan las investigaciones internas del banco. Necesito acceder a esa caja ahora. Me temo que eso no será posible, comandante. Pero Patricia había notado algo. Mientras Jiménez hablaba con Morales, otro empleado del banco, una mujer mayor, los observaba desde su escritorio con expresión preocupada. Cuando sus ojos se encontraron, la mujer hizo un gesto casi imperceptible hacia las escaleras que llevaban al sótano donde estaban las cajas de seguridad. Patricia se disculpó para ir al baño y siguió discretamente a la empleada, quien la esperaba cerca de los elevadores. ¿Son ustedes los que están investigando lo que pasó con la señorita Elena?, susurró la mujer. ¿La conoce? Soy Beatriz Campos. Llevo trabajando aquí 25 años. Elena vino hace un mes preguntando sobre la caja 247. Le dije que no podía darle información, pero... ¿Pero qué? Pero esa caja lleva cerrada desde 1985. El titular original era Miguel Vázquez. Pero después de que desapareció, nadie más había preguntado por ella hasta que llegó Elena. Patricia sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué sabe sobre Miguel Vázquez? Beatriz miró nerviosamente alrededor. Yo era muy joven cuando trabajaba aquí en los 80. Miguel venía cada semana a depositar documentos en esa caja. Siempre parecía muy nervioso, como si tuviera miedo de algo. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que lo vio? Noviembre de 1985. Vino muy alterado, depositó algo más en la caja y me dijo que si algo le pasaba, solo su hijo podría acceder a ella cuando cumpliera los 30 años. Las matemáticas encajaban perfectamente. Alejandro Vázquez había cumplido 34 años, más que suficiente edad para acceder legalmente a la herencia de su padre. Señora Beatriz, dijo Patricia urgentemente, ¿hay alguna manera de acceder a esa caja sin que Jiménez se entere? Beatriz dudó por un momento, pero la expresión sincera de Patricia la convenció. Hay un acceso de servicio al sótano. Yo tengo las llaves maestras, pero si nos descubren, nosotros nos hacemos responsables. Solo necesitamos 5 minutos. Mientras Patricia coordinaba con Beatriz, Morales y Ochoa continuaban presionando a Jiménez en el mostrador principal. Pero la situación se estaba tornando cada vez más tensa. «Comandante», dijo Jiménez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que deberían hablar con mi supervisor. Él podrá explicarles mejor la situación». «¿Dónde está su supervisor?» «Llegará en unos minutos. ¿Por qué no toman asiento mientras tanto?» Era obvio que Jiménez estaba ganando tiempo. Morales miró su reloj. Habían estado en el banco durante 15 minutos. Si alguien estaba planeando algo, ya habrían tenido tiempo suficiente para organizarse. De repente, el teléfono del banco sonó. Jiménez contestó rápidamente y su expresión cambió drásticamente. «¿Está seguro?», preguntó en voz baja. «Entiendo. Sí, están aquí ahora». Cuando colgó, su actitud había cambiado completamente. Ya no había falsas sonrisas ni cortesía profesional. «Comandante Morales, me informan que la orden judicial que presentó tiene irregularidades. Van a tener que irse». Ochoa frunció el ceño. «¿Qué tipo de irregularidades?». «Eso tendrán que discutirlo con sus superiores». En ese momento, Patricia regresó del baño y le hizo una señal casi imperceptible a Morales. Había logrado acceder al sótano con Beatriz, y lo que habían encontrado en la caja 247 era mucho más impactante de lo que cualquiera había imaginado. Pero no podían hablar de ello ahí, no con Jiménez observando cada movimiento y con la creciente sensación de que el banco se había convertido en una trampa. «Está bien», dijo Morales en voz alta, «nos vamos, pero esto no termina aquí». Mientras salían del banco, Patricia les murmuró rápidamente, «Conseguí lo que necesitábamos, pero tenemos que salir de aquí inmediatamente».
En el estacionamiento, Patricia les mostró lo que había logrado fotografiar con su teléfono en el sótano. Las imágenes mostraban documentos que confirmaban sus peores sospechas. La Operación Cimiento había sido mucho más grande y corrupta de lo que Elena había imaginado. Había contratos falsos por millones de pesos, listas de edificios que nunca fueron reparados, pero por los cuales se cobró al gobierno, y lo más impactante de todo, una lista de periodistas e investigadores que habían sido neutralizados entre 1985 y 1990. El nombre de Armando Sandoval, el padre de Elena, estaba en esa lista, pero no estaba solo. Había otros 12 nombres, incluyendo el de Miguel Vázquez. «Comandante», murmuró Ochoa, «esto no es solo corrupción, esto es asesinato sistemático». Pero lo más perturbador era el último documento que Patricia había fotografiado. Una lista actualizada, fechada apenas una semana antes, con nombres de personas que actualmente estaban investigando la Operación Cimiento. Elena Sandoval encabezaba la lista. Alejandro Vázquez era el segundo nombre. Y el tercer nombre era José Luis Morales. ¿Cómo sabían que yo estaría involucrado en esto?, murmuró Morales, sintiendo un frío que le recorrió la espalda. Patricia señaló una nota al pie del documento. Morales, comandante asignado a la zona carretera donde ocurrirá el accidente, eliminar si es necesario. La realización los golpeó como un puñetazo. El accidente de Alejandro no había sido improvisado. Habían planeado cada detalle, incluyendo qué oficial de policía estaría de guardia esa noche en esa carretera específica. «Nos han estado manipulando desde el principio», dijo Ochoa con incredulidad. «Querían que encontráramos la caja, querían que llegáramos hasta Elena, querían que descubriéramos todo esto». ¿Pero por qué? La respuesta llegó en forma de una llamada al teléfono de Morales. Era el mismo número desde el cual habían llamado a la oficina de Elena esa mañana. «Comandante Morales», dijo la voz distorsionada, «felicitaciones. Han jugado perfectamente su papel». «¿Qué papel?» «El papel de los investigadores que descubrieron la verdad sobre la Operación Cimiento, pero que lamentablemente murieron en un trágico accidente antes de poder reportar sus hallazgos». Morales sintió que se le secaba la garganta. «¿Dónde está Elena?» «Elena está bien, pero no por mucho tiempo. Tienen una opción muy simple. Pueden destruir toda la evidencia que encontraron y olvidarse de este caso, o pueden unirse a ella en su destino». «¿Y si elegimos la tercera opción?» «¿Cuál tercera opción?» «Exponer todo públicamente antes de que puedan silenciarnos». La risa que salió del teléfono fue fría y calculadora. «Comandante, realmente cree que llegaron hasta aquí por su propia inteligencia. Cada paso que han dado ha sido cuidadosamente orquestado. Los documentos que encontraron en la caja, la información en la oficina de Elena, incluso esta conversación, todo es parte de un plan más grande». «¿Qué plan?» «En exactamente 3 horas, a las 2:00 p.m., habrá una conferencia de prensa donde se anunciará que 3 valientes oficiales de policía murieron heroicamente mientras investigaban una red de corrupción relacionada con fondos de reconstrucción del terremoto del 85. Sus descubrimientos serán presentados como evidencia de que la justicia mexicana funciona, incluso 40 años después». Patricia y Ochoa escuchaban la conversación con horror creciente. «Pero por supuesto», continuó la voz, «los verdaderos responsables de la Operación Cimiento no serán mencionados en esa conferencia. En su lugar, se culpará a funcionarios menores que ya están muertos o que pueden ser fácilmente sacrificados». «¿Y Elena?» «Elena será encontrada muerta en su departamento. Aparente suicidio por la culpa de haber llevado a 3 inocentes oficiales a la muerte con su obsesión por teorías conspiracionales».
El plan era diabólicamente perfecto. Los verdaderos responsables no solo mantendrían sus secretos, sino que serían vistos como víctimas de una investigación heroica, pero trágicamente truncada. Morales miró su reloj. Eran las 11:15 a.m. Les quedaban menos de 3 horas antes de que el plan se pusiera en marcha. ¿Qué quieren que hagamos? Por ahora nada, solo esperen. A las 1:30 p.m. recibirán instrucciones sobre dónde dirigirse para el accidente que los matará a los 3. La línea se cortó. El silencio que siguió fue aplastante. Estaban atrapados en una telaraña que había sido tejida durante décadas, y cada movimiento que hacían solo los enredaba más profundamente. Pero había algo que la voz del teléfono no sabía. Patricia había logrado enviar por mensaje de texto las fotografías de los documentos a un contacto de confianza en la Procuraduría antes de salir del banco. Si algo les pasaba, al menos la evidencia sobreviviría. «Tenemos que encontrar a Elena antes de las 12:00 p.m», dijo Morales con determinación. «Es nuestra única oportunidad». «¿Pero cómo? No sabemos dónde está», protestó Ochoa. Patricia estudió nuevamente las fotografías en su teléfono. «Tal vez sí sabemos. Miren este documento». Era una factura de una empresa de seguridad privada, fechada la semana anterior. El servicio contratado era vigilancia y contención en ubicación segura, y la dirección coincidía con algo que habían visto antes: calle Ámsterdam 45, Colonia Hipódromo Condesa. La misma dirección que habían encontrado escrita en el margen del periódico de 1985. «Ahí es donde tienen a Elena», murmuró Morales. «Pero también es obviamente una trampa». «Entonces iremos preparados para una trampa», dijo Patricia con determinación. Lo que no sabían era que en la calle Ámsterdam 45, Elena Sandoval estaba viva, pero había descubierto algo que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Algo que los responsables de la Operación Cimiento habían logrado ocultar durante 40 años, pero que ahora estaba a punto de salir a la luz de la manera más inesperada. Porque Elena no era solo la hija de una víctima de la Operación Cimiento. Era la hija de uno de sus responsables. La calle Ámsterdam 45, en la colonia Hipódromo Condesa, era un edificio Art Deco de 4 pisos que había sobrevivido al terremoto del 85, pero que llevaba décadas en aparente abandono. Las ventanas del primer piso estaban tapiadas con tabiques, y la fachada mostraba grietas que le daban un aspecto fantasmal bajo el sol del mediodía. Morales, Patricia y Ochoa se estacionaron a 2 cuadras de distancia y observaron el edificio desde un café que les daba vista directa. Era la 1:15 p.m. Les quedaban 45 minutos antes de que se ejecutara el plan para eliminarlos. «¿Ven algún movimiento?», preguntó Patricia, fingiendo leer un menú mientras observaba por la ventana. Ochoa había pedido un café que no pensaba tomar. «Segundo piso, ventana del lado izquierdo. Cada 5 minutos alguien asoma la cabeza brevemente. Y hay un Suburban negro estacionado en la esquina», añadió Morales. «Cristales polarizados, motor encendido. Están listos para moverse rápido». La tensión era palpable. Sabían que estaban caminando hacia una trampa, pero también sabían que Elena podría estar muriendo en ese mismo momento si no actuaban. Patricia había estado estudiando los planos del edificio en su teléfono, usando una app del gobierno de la ciudad. «Comandante, según esto, el edificio tiene acceso al drenaje por el sótano. Era parte del sistema de túneles que se construyó después del terremoto para casos de emergencia. ¿Estás sugiriendo que entremos por abajo? Es nuestra única ventaja. Ellos esperan que entremos por la puerta principal, como héroes de película». Ochoa revisó su arma por 5ª vez en 10 minutos. «¿Y si Elena no está ahí?».
¿Y si esto es solo para atraernos a un lugar donde puedan eliminarnos fácilmente? Morales había estado pensando en esa posibilidad. Entonces, al menos moriremos intentando hacer lo correcto, pero tengo la sensación de que Elena sí está ahí. ¿Por qué? Porque necesitan que esté viva para el plan. Si van a hacerla aparecer como suicida después de nuestra muerte heroica, necesitan que haya evidencia de que estuvo presente cuando murimos. La lógica era siniestra pero sólida. Elena sería el último testigo que eliminar, pero solo después de que sirviera a sus propósitos. Patricia se levantó del café. Vamos. Tenemos que movernos ahora o nunca. Caminaron casualmente hacia la parte trasera del edificio, donde una escalera de servicio llevaba al nivel del sótano. La puerta estaba cerrada con candado, pero Ochoa tenía experiencia con cerraduras desde sus días como patrullero en barrios difíciles. «Listo», murmuró, abriendo la puerta lentamente. El interior del sótano era un laberinto de tuberías oxidadas y escombros del terremoto que nunca habían sido removidos. El aire olía a humedad y abandono, pero también a algo más reciente, el aroma inconfundible del café recién hecho. «Alguien ha estado aquí recientemente», susurró Patricia. Avanzaron cuidadosamente entre los escombros, siguiendo el olor del café y el sonido casi imperceptible de voces que venían del piso superior. Las escaleras internas del edificio eran de metal y chirriaban ligeramente con cada paso, pero el ruido se perdía entre el sonido del tráfico de la calle. En el primer piso encontraron evidencia clara de ocupación reciente, bolsas de comida rápida, botellas de agua vacías y algo que les heló la sangre. Un charco de sangre seca cerca de una silla volcada. Ochoa señaló hacia el segundo piso. Las voces eran más claras ahora. Podían distinguir al menos 3 personas hablando, y una de ellas era definitivamente una mujer. Subieron lentamente, con las armas desenfundadas y el corazón latiendo tan fuerte que temían que los delatara. En el rellano del segundo piso, Morales pudo escuchar claramente la conversación que venía de la habitación del fondo. «No puede seguir negándose a cooperar, señorita Sandoval. Su padre habría querido que fuera más razonable». Era una voz masculina, mayor, con acento refinado de clase alta mexicana. La respuesta de Elena fue débil, pero desafiante. «Mi padre era un periodista honesto. Nunca habría participado en su operación de corrupción». Una risa cruel resonó en la habitación. «¿Honesto? Señorita Sandoval, creo que hay algunas cosas sobre su padre que no conoce». Morales, Patricia y Ochoa se acercaron sigilosamente a la puerta. A través de una rendija podían ver parte de la escena. Elena estaba atada a una silla en el centro de la habitación, con el rostro golpeado pero los ojos aún llenos de determinación. Frente a ella estaban 2 hombres de traje. Uno de ellos era claramente mayor, de unos 70 años, con cabello completamente canoso. «Muéstrenle la fotografía», ordenó el hombre mayor. Uno de los hombres más jóvenes sacó una carpeta y le enseñó a Elena una imagen que hizo que su rostro se descompusiera por completo. Era la misma fotografía que habían visto en su oficina, la de los 5 hombres sonriendo frente al Palacio de Justicia en 1985. Pero esta versión era diferente. Esta no estaba recortada. En ella aparecía un 6º hombre, más joven que los otros, con una cámara colgada del cuello y una libreta en la mano. El rostro de ese 6º hombre era inconfundiblemente familiar. Era idéntico al de Elena, pero con rasgos masculinos. Era Armando Sandoval, el padre de Elena. Pero no estaba ahí como periodista investigando corrupción. Estaba ahí como parte del grupo. «Su padre, señorita Sandoval», dijo el hombre mayor con voz pausada, «no murió por investigar la Operación Cimiento.
Murió porque quiso traicionarnos después de años de ser nuestro cómplice. Elena gritó con una mezcla de dolor y furia que atravesó las paredes del edificio. ¡Mentira! Mi padre era honesto. Su padre documentó fotográficamente cada una de nuestras operaciones durante meses. Recibió una generosa compensación por sus servicios. Pero cuando comenzó a desarrollar escrúpulos morales, se convirtió en un problema que tuvimos que resolver. Morales sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Si Armando Sandoval había sido cómplice de la Operación Cimiento, entonces toda la investigación de Elena se basaba en una premisa falsa. ¿Y Miguel Vázquez?, preguntó Elena con voz quebrada. Ah, Miguel, suspiró el hombre mayor. Ese sí era un verdadero problema. Era demasiado honesto para su propio bien. Por eso tuvimos que hacer que desapareciera. ¿Dónde está? Miguel Vázquez está muerto desde 1985, señorita. Lo que no sabíamos era que había logrado hacer copias de toda la evidencia antes de morir. Evidencia que su hijo Alejandro heredó sin saberlo. Elena levantó la cabeza bruscamente. ¿Alejandro sabía lo que había en la caja de seguridad? No inicialmente, pero cuando usted lo contactó para pedirle ayuda con su investigación, él comenzó a atar cabos. Por eso decidió traerle la evidencia. Creía que estaba ayudando a hacer justicia por la muerte de su padre. Patricia tuvo que contener un grito ahogado cuando se dio cuenta de la verdadera dimensión de la tragedia. Alejandro había muerto tratando de ayudar a Elena a vengar la muerte de su padre, sin saber que el padre de Elena había sido uno de los responsables de la muerte de su propio padre. «Pero hay algo más que debe saber, señorita Sandoval», continuó el hombre mayor con crueldad calculada. «Su padre no solo documentó nuestras operaciones. Él fue quien sugirió eliminar a Miguel Vázquez cuando éste comenzó a hacer demasiadas preguntas». El grito de Elena esta vez fue desgarrador. 40 años de investigar la muerte de su padre, 40 años de creer que había sido un héroe asesinado por buscar la verdad, y ahora descubría que había sido un colaborador que murió por traicionar a sus cómplices. Morales tomó una decisión. Hizo señas a Patricia y Ochoa, y juntos irrumpieron en la habitación con las armas en alto. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Los dos hombres más jóvenes reaccionaron inmediatamente sacando sus propias armas, pero el hombre mayor simplemente sonrió con calma. «Comandante Morales», dijo como si estuviera saludando a un viejo amigo. «Llegó exactamente a tiempo. Soy Roberto Mendoza, y creo que es momento de que conozca toda la verdad». Roberto Mendoza, el nombre que habían visto en la lista de Elena. El subsecretario de Desarrollo Urbano en 1985, ahora diputado federal. «Suelte su arma», ordenó Morales, pero Mendoza negó con la cabeza. «Comandante, antes de que haga algo de lo que se arrepienta, déjeme explicarle exactamente en qué situación se encuentra». Patricia mantenía su arma apuntada hacia uno de los hombres más jóvenes, mientras Ochoa cubría al otro. Pero había algo en la confianza de Mendoza que resultaba inquietante. «En este momento», continuó Mendoza consultando su reloj, «son la 1:45 p.m. En exactamente 15 minutos comenzará la conferencia de prensa donde se anunciará que ustedes tres murieron heroicamente while investigating corruption related to the 1985 Earthquake Reconstruction Funds». Morales frunció el ceño. «¿Cómo pueden anunciar nuestra muerte si estamos vivos?» La sonrisa de Mendoza se amplió. «¿Quién dijo que van a seguir vivos mucho tiempo más?» En ese momento, Morales escuchó algo que le heló la sangre. Pasos en las escaleras. Muchos pasos. Se habían dejado rodear. «¿Saben por qué elegimos este edificio específicamente?», preguntó Mendoza conversacionalmente. «Porque es uno de los pocos en la zona que no fue reparado completamente después del terremoto. Su estructura está comprometida.
Una pequeña explosión en el sótano será suficiente para que colapse, enterrando toda la evidencia y a todos los testigos. Patricia se dio cuenta de lo que esto significaba. Por eso nos dejaron encontrar toda la información. Por eso fue tan fácil llegar hasta aquí. Querían que estuviéramos todos juntos en un lugar que pudieran destruir fácilmente. Muy astuta, agente Ruiz. Sí, ustedes han sido nuestros invitados de honor en una función que se planeó cuidadosamente durante semanas. Ochoa apuntó directamente a Mendoza. «Podemos matarlo ahora mismo». «Por supuesto que pueden», respondió Mendoza sin inmutarse. «Pero eso no cambiará nada. La explosión ya está programada, y Elena morirá de cualquier manera». Los pasos en las escaleras se habían detenido. Morales calculó que había al menos 6 o 7 hombres armados esperando órdenes en el piso inferior. «¿Qué quiere?», preguntó Morales. «Simple. Quiero que Elena les diga la verdad completa antes de que mueran. Quiero que sepan exactamente por qué van a morir y por qué la Operación Cimiento debe permanecer enterrada para siempre». Mendoza se dirigió hacia Elena, que había permanecido en silencio, absorta en la revelación sobre su padre. «Dígales, señorita Sandoval, dígales lo que descubrió en los últimos documentos que encontró en la oficina de su padre, los documentos que no puso en su investigación porque eran demasiado comprometedores». Elena levantó la mirada hacia Morales con los ojos llenos de lágrimas. «Comandante, hay algo más que necesita saber sobre la Operación Cimiento». «¿Qué?» «No fueron solo 5 hombres corruptos robando fondos de reconstrucción», dijo con voz quebrada. «Era una operación dirigida desde Los Pinos. El presidente de la República conocía y autorizó todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Morales sintió que todo lo que creía saber sobre su país se desmoronaba. ¿Está diciendo que el gobierno federal organizó el robo de fondos destinados a las víctimas del terremoto? «No solo eso», continuó Elena. «Los edificios que colapsaron durante el terremoto, algunos de ellos habían sido reportados como estructuralmente inseguros meses antes. Los reportes fueron ignorados porque los contratos de construcción habían sido otorgados a empresas de los mismos hombres que después manejaron la reconstrucción». Patricia se dio cuenta de la magnitud de lo que Elena estaba revelando. ¿Está diciendo que sabían que los edificios iban a colapsar? No exactamente, pero sabían que no cumplían con normas de seguridad y eligieron ignorarlo porque había demasiado dinero involucrado. Mendoza asintió con aprobación cruel. «Ahora entienden por qué esta información no puede salir nunca a la luz pública. No estamos hablando de corrupción común. Estamos hablando de negligencia criminal que costó miles de vidas». Ochoa bajó ligeramente su arma. La magnitud de la revelación era abrumadora. ¿Cuántas personas murieron por su codicia? El número oficial de víctimas del terremoto del 85 fue de 10.000 personas, dijo Elena con voz apenas audible. Pero según los documentos de mi padre, al menos 3.000 de esas muertes pudieron haberse evitado si los edificios hubieran cumplido con las normas de construcción básicas. 3.000 personas, 3.000 familias destruidas, porque un grupo de hombres poderosos había elegido el dinero sobre la vida humana. Morales sintió una furia que nunca antes había experimentado. ¿Y por eso mataron a Miguel Vázquez? ¿Porque iba a exponer esto? Miguel había encontrado los contratos originales, explicó Mendoza. Tenía pruebas de que los materiales utilizados en la construcción habían sido deliberadamente de calidad inferior para maximizar las ganancias. Iba a presentar todo ante la Procuraduría. ¿Y Armando Sandoval? Elena respondió con voz quebrada. Mi padre había documentado todo fotográficamente,
pero cuando vio la magnitud de lo que había ayudado a ocultar, quiso confesarlo públicamente. Iba a publicar un reportaje completo con todas las fotografías y documentos. Por eso tuvimos que detenerlo, dijo Mendoza, sin mostrar el menor rastro de remordimiento. No podíamos permitir que la verdad saliera a la luz. Habría destrozado no solo nuestras carreras, sino la confianza del pueblo mexicano en sus instituciones. Patricia estaba llorando sin darse cuenta. Y todos esos años Elena creyó que su padre era un héroe. Era más fácil que creyera esa versión, admitió Mendoza. Un periodista héroe asesinado por buscar la verdad es una historia mucho más manejable que un cómplice arrepentido que quiso traicionar a sus socios. De repente, el teléfono de Mendoza sonó. Contestó brevemente. Sí, entiendo, procedan. Colgó y miró su reloj. 1:58 p.m. Es hora, comandantes. En ese momento se escuchó un sonido que ninguno de ellos había esperado. Sirenas de policía acercándose rápidamente al edificio. Mendoza frunció el ceño por primera vez. Eso no estaba planeado. Patricia sonrió a través de sus lágrimas. ¿Recuerda las fotografías que tomé en el banco? Las envié a la Procuraduría antes de venir aquí, con coordenadas de GPS y una explicación completa. La expresión de Mendoza cambió drásticamente. Ya no era el hombre controlado y seguro de sí mismo que había estado dirigiendo la situación. Imposible. Hemos estado monitoreando todas sus comunicaciones. Pero no monitorearon el teléfono de Beatriz, la empleada del banco que me ayudó, dijo Patricia con una sonrisa triunfante. Las sirenas estaban cada vez más cerca y se podían escuchar voces por altavoces exigiendo que el edificio fuera evacuado. Mendoza tomó su radio. Ejecuten el plan B ahora. Morales no sabía qué era el plan B, pero tenía la terrible sensación de que estaba a punto de descubrirlo. El edificio comenzó a temblar ligeramente y se escuchó una explosión sorda desde el sótano. Mendoza había decidido destruir el edificio de cualquier manera, incluso si eso significaba morir en el proceso. «Si no podemos ocultar la verdad», gritó mientras el techo comenzaba a agrietarse, «entonces moriremos todos juntos». Pero había algo que Mendoza no sabía, algo que cambiaría todo en los próximos 30 segundos. Elena no les había contado la verdad completa sobre lo que había encontrado en los documentos de su padre, y esa verdad estaba a punto de salvar sus vidas. El edificio se sacudió violentamente cuando la primera carga explosiva detonó en el sótano. El yeso comenzó a desprenderse del techo mientras grietas zigzagueantes aparecían en las paredes como cicatrices abriéndose. Morales calculó que tenían menos de 2 minutos antes de que la estructura colapsara completamente. «Elena, hay algo más», gritó por encima del estruendo. «¡Algo que no les has dicho!». Elena luchaba contra las cuerdas que la ataban a la silla, con los ojos fijos en Mendoza, que ahora parecía tan desesperado como ellos. «Mi padre hizo copias de todo, no solo documentos y fotografías». «¿Qué tipo de copias?», gritó Patricia mientras esquivaba un pedazo de concreto que se desprendía del techo. «Grabaciones. Grabó conversaciones durante meses». Mendoza se puso pálido. «Eso es imposible». «Revisamos todo lo que tenía Armando antes de eliminarlo». Elena logró liberarse parcialmente de las cuerdas. «No revisaron su cámara de video. En 1985 nadie pensaba que una cámara de video pudiera grabar audio a distancia». Ochoa ayudó a Elena a terminar de desatarse mientras el edificio continuaba temblando. «¿Dónde están esas grabaciones?» «En la casa donde crecí. Mi padre las escondió en el ático antes de morir». Una segunda explosión, más fuerte que la primera, sacudió toda la estructura.
Por las ventanas podían ver que los equipos de rescate se acercaban, pero también era evidente que el edificio no resistiría mucho más. Mendoza sacó una pistola y apuntó directamente a Elena. «Si esas grabaciones existen, van a morir conmigo aquí mismo». Pero antes de que pudiera disparar, algo inesperado sucedió. Una de las paredes laterales del edificio se desplomó, revelando que los equipos de rescate habían estado trabajando desde afuera para crear una salida de emergencia. «¡Por aquí!», gritó una voz desde el exterior. «¡El edificio va a colapsar!». Morales no dudó. Se abalanzó sobre Mendoza mientras Patricia y Ochoa ayudaban a Elena hacia la abertura en la pared. La lucha con Mendoza fue breve pero intensa, terminando cuando un pedazo del techo cayó entre ambos, separándolos. «¡Comandante, vámonos!», gritó Patricia desde la abertura. Morales miró hacia Mendoza, quien había quedado atrapado bajo una viga de acero. El hombre mayor lo miraba con una mezcla de dolor y resignación. «Comandante», dijo Mendoza con voz entrecortada, «aún no entiende la magnitud de lo que está destapando. Esto no termina con nosotros 5. ¿Qué quiere decir? La Operación Cimiento nunca terminó, solo cambió de nombre. Cada gran desastre natural en México desde 1985 ha sido una oportunidad para repetir el mismo esquema». Morales sintió un frío que le recorrió la espalda. «¿Los sismos de 2017? Mendoza asintió débilmente. «Cojutla, Puebla, Ciudad de México. ¿Realmente cree que fueron coincidencias que los edificios que colapsaron fueran exactamente los que necesitaban ser renovados por las empresas constructoras correctas?» Una tercera explosión, aún más poderosa, hizo que toda la estructura se inclinara peligrosamente hacia un lado. «¡Morales!», gritó Ochoa. «No podemos esperarlo más». Morales tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Agarró a Mendoza bajo los brazos y lo arrastró hacia la abertura, salvando la vida del hombre que había ordenado su muerte. Salieron del edificio justo cuando éste se desplomaba completamente, enviando una nube de polvo y escombros que cubrió toda la cuadra. El estruendo fue ensordecedor, recordando dolorosamente a los sobrevivientes del terremoto del 85 que estaban entre los rescatistas. En la ambulancia, mientras los paramédicos atendían las heridas menores de todos, Mendoza miró a Morales con una expresión que mezclaba gratitud y pesar. «¿Por qué me salvó?». Morales se encogió de hombros. «Porque usted tiene información que necesitamos, y porque así sabré toda la verdad». Elena, sentada en la camilla de al lado, había permanecido en silencio desde que salieron del edificio. Finalmente, habló. «Comandante, necesitamos ir a mi casa inmediatamente. Las grabaciones que mencioné no están en el ático». «¿Dónde están?». «Están en una caja de seguridad en el mismo banco donde estuvimos esta mañana. Caja número 485. Mi padre me dio la llave cuando era niña, pero me dijo que solo la usara cuando fuera lo suficientemente mayor para entender la verdad». Patricia frunció el ceño. «¿Por qué no mencionó eso antes?». Elena bajó la mirada. «Porque tenía miedo de lo que podría encontrar. Después de descubrir que mi padre había sido cómplice, no estaba segura de querer conocer toda la verdad». Ochoa se inclinó hacia adelante. «Pero ahora sí, después de ver morir a Alejandro, después de casi morir todos nosotros, sí, necesito saber exactamente qué hizo mi padre, y necesito saber quién más está involucrado». Mendoza, que había estado escuchando la conversación, intervino débilmente. «Si van a abrir esa caja, van a descubrir que la Operación Cimiento es mucho más grande de lo que imaginan». «Explíquese», ordenó Morales. «No fueron solo fondos de reconstrucción, fueron fondos de educación después del sismo del 99 en Puebla, fondos de salud después de la epidemia de influenza en 2009,
fondos de emergencia después de cada huracán en el Golfo de México. Elena se quedó sin aliento. ¿Está diciendo que han estado robando fondos de emergencia durante 40 años? No robando, corrigió Mendoza. Redistribuyendo. El dinero nunca desapareció, solo fue redirigido hacia proyectos más rentables para las personas correctas. Patricia se dio cuenta de la implicación. ¿Proyectos como qué? Desarrollos inmobiliarios en zonas que quedaron disponibles después de cada desastre. Centros comerciales donde antes había viviendas populares. Torres de oficinas donde antes había escuelas públicas. La magnitud del esquema era abrumadora. No era solo corrupción, era gentrificación sistemática, usando desastres naturales como excusa. ¿Y los responsables?, preguntó Morales. Mendoza cerró los ojos. Algunos han muerto, pero sus hijos y nietos continuaron el negocio. Es un patrimonio familiar que se transmite de generación en generación. En ese momento, el teléfono de Patricia sonó. Era su contacto en la Procuraduría. Patricia, ¿están todos bien? Vimos las noticias sobre el edificio colapsado. Estamos bien, licenciado. ¿Recibió las fotografías que le envié? Sí, y hemos estado trabajando en eso toda la tarde. Tengo noticias preocupantes. ¿Qué tipo de noticias? 3 de los 5 hombres de la fotografía que me envió han muerto en las últimas 24 horas. Roberto Mendoza está reportado como desaparecido y Carlos Ruiz está en cuidados intensivos después de un intento de suicidio. Patricia miró a Mendoza, que estaba sentado justo enfrente de ella. Licenciado, Roberto Mendoza está aquí conmigo. Eso es imposible, Patricia. Roberto Mendoza fue encontrado muerto en su oficina del Congreso esta mañana, aparente infarto. El silencio que siguió fue absoluto. Elena fue la primera en hablar. ¿Quién es usted realmente? El hombre que habían conocido como Roberto Mendoza sonrió tristemente. Mi nombre real es David Moreno. Soy el arquitecto de la fotografía. Morales sintió que todo lo que creía saber se desmoronaba nuevamente. ¿Por qué se hizo pasar por Mendoza? Porque Roberto Mendoza ha estado muerto desde anoche. Lo mataron cuando se negó a participar en el plan para eliminarlos a ustedes. Yo fui quien insistí en que no podíamos seguir matando gente inocente. Elena lo miró con incredulidad. ¿Entonces usted? Yo planeé todo lo que pasó hoy, pero no para matarlos, para salvarlos. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Salvarnos? ¡Casi nos mata en el edificio! David Moreno negó con la cabeza. Las explosiones estaban calculadas para parecer peligrosas, pero sin causar víctimas reales. Los equipos de rescate sabían exactamente dónde hacer la abertura porque yo les proporcioné los planos del edificio. Ochoa frunció el ceño. ¿Por qué hacer toda esta escenificación? Porque era la única manera de que Elena encontrara el valor para abrir la caja de su padre, y la única manera de que ustedes tuvieran protección oficial cuando lo hiciera. Morales estudió el rostro de David Moreno. ¿Qué hay en esas grabaciones que es tan importante? La prueba de que la Operación Cimiento no solo continúa, sino que está planeando su próximo gran proyecto. Elena se enderezó en la camilla. ¿Qué proyecto? David Moreno miró por la ventana de la ambulancia, observando la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. El próximo gran sismo está predicho para ocurrir en los próximos 5 años. Los sismólogos lo saben, el gobierno lo sabe, y los herederos de la Operación Cimiento lo saben. Y ya han comprado los terrenos que van a quedar disponibles después del sismo, ya tienen los contratos de reconstrucción preparados. Y ya han identificado qué edificios van a fallar durante el temblor. Patricia sintió náuseas. ¿Están diciendo que van a permitir que la gente muera para hacer dinero? No van a permitirlo.
corrigió David Moreno con voz sombría. Lo van a facilitar. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada al hospital. Pero todos sabían que su verdadero destino no era el hospital. Era la caja de seguridad 485, donde las grabaciones de Armando Sandoval esperaban para revelar una conspiración que había durado 40 años y que estaba a punto de cobrar miles de vidas más. Mientras bajaban de la ambulancia, Elena tomó la mano de Morales. «Comandante, hay algo más que necesita saber sobre esas grabaciones». «¿Qué?» Una de las voces que escuchará en ellas le va a resultar muy familiar. Morales frunció el ceño. ¿Por qué? Elena lo miró con ojos llenos de compasión. Porque es la voz de su padre. El mundo de Morales se detuvo por completo. Su padre había muerto cuando él tenía 8 años, supuestamente en un accidente de construcción en 1987. Pero si su padre estaba en las grabaciones de Armando Sandoval de 1985, ¿mi padre estaba involucrado en la Operación Cimiento? Elena asintió lentamente. Su padre era el ingeniero de seguridad que certificó que los edificios cumplían con las normas de construcción. Sabía que no las cumplían, pero certificó que sí. Morales sintió que sus piernas se debilitaban. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su motivación para ser policía, sobre su sentido de la justicia, estaba basado en una mentira. ¿Cómo murió realmente mi padre? David Moreno respondió con voz suave. Su padre tuvo un ataque de conciencia como Armando Sandoval. Quiso confesar su participación. Por eso tuvimos que... No necesitó terminar la frase. Morales entendió que su padre había sido asesinado por los mismos hombres cuya conspiración él ahora estaba investigando, y que todo lo que había pasado en los últimos 2 días había sido diseñado para llevarlo a este momento de revelación. La pregunta era, ¿qué iba a hacer ahora que conocía la verdad? La respuesta estaba esperándolo en la caja de seguridad 485. Junto con una decisión que determinaría no solo su futuro, sino el futuro de miles de personas inocentes que aún no sabían que estaban en peligro. 3 horas después, en la silenciosa bóveda del Banco Nacional, Morales sostenía en sus manos temblorosas la última pieza del rompecabezas que había comenzado 40 años antes. La caja de seguridad 485 contenía 23 cassettes de audio, cada uno etiquetado con fechas específicas entre octubre y noviembre de 1985. Elena había insertado el primer cassette en una grabadora portátil que David Moreno había conseguido. El sonido que salió de las pequeñas bocinas transportó a todos los presentes 4 décadas atrás, a una México que acababa de despertar entre los escombros del terremoto más devastador de su historia moderna. La primera voz que escucharon fue la de Armando Sandoval, el padre de Elena, joven y nervioso. 15 de octubre de 1985. Esta es la grabación número 1 de lo que espero sea evidencia suficiente para hacer lo correcto. Estoy en la oficina del licenciado Mendoza con los otros miembros del equipo de reconstrucción. Luego siguieron otras voces, algunas que reconocieron inmediatamente de las fotografías que habían estado estudiando. Pero cuando llegó la quinta voz, Morales tuvo que sentarse. Era la voz de su padre, ingeniero Luis Morales, con apenas 32 años, explicando cómo había falsificado los reportes de seguridad estructural de 17 edificios en la zona centro de la ciudad. Los materiales que usamos en la construcción original no cumplen ni siquiera con las normas básicas, decía la voz de su padre. Pero si reportamos eso ahora, van a investigar todos los proyectos anteriores. Podríamos ir a la cárcel. Nadie va a ir a la cárcel, respondía la voz de Roberto Mendoza.
Solo tenemos que asegurar que los reportes de daños post-sismo coincidan con los reportes pre-sismo. Luis, tu trabajo es certificar que los edificios que van a ser demolidos estaban estructuralmente comprometidos desde antes del terremoto. Patricia, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Comandante, lo siento mucho. Morales negó con la cabeza, con los ojos fijos en la grabadora. No se disculpe, Patricia. Necesito escuchar esto. Avanzaron hasta la grabación del 8 de noviembre de 1985. La voz de Armando Sandoval sonaba diferente, más determinada. No puedo seguir con esto. He estado documentando todo durante semanas, pero cada día que pasa es más difícil mirarme en el espejo. Ayer vi a una familia buscando entre los escombros de un edificio que yo fotografié hace 3 meses. Un edificio que sabíamos que estaba mal construido. Armando, cálmate, se escuchaba la voz del padre de Morales. Todos estamos pasando por lo mismo, pero ya es demasiado tarde para echarse atrás. Demasiado tarde. Luis, mi hija tiene 3 años. ¿Cómo le voy a explicar cuando sea mayor que su padre ayudó a encubrir la muerte de miles de personas? Elena comenzó a llorar silenciosamente. Escuchar la voz de su padre luchando con su conciencia la tranquilizaba y la destrozaba al mismo tiempo. David Moreno adelantó hasta la última grabación, fechada el 12 de noviembre de 1985. Esta será mi última grabación, decía Armando Sandoval con voz firme. He decidido que voy a publicar todo. Miguel Vázquez tenía razón. No podemos seguir viviendo con esto. Si publicas eso, se escuchaba una voz nueva, más fría. No solo arruinarás nuestras vidas, arruinarás la confianza del pueblo mexicano en su gobierno justo cuando más lo necesita. Elena se enderezó. Esa voz no está en ninguna de las fotografías. David Moreno asintió gravemente, porque nunca aparecía en las fotografías. Era el coordinador general de toda la operación. ¿Y quién es?, preguntó Ochoa. La respuesta de David los dejó helados. El que ahora es secretario de Desarrollo Social del gobierno actual. Morales sintió que todo el aire salía de sus pulmones. ¿Está diciendo que alguien que participó en la Operación Cimiento hace 40 años sigue en el gobierno? Y no solo sigue en el gobierno, corrigió David. Está dirigiendo el Programa Nacional de Preparación para Desastres Naturales. La ironía era cruel y perfecta. El hombre encargado de proteger a la población mexicana de futuros desastres era el mismo que había lucrado con el peor desastre de la historia moderna del país. Elena adelantó hasta el final de esa última grabación. «Armando, espero que reconsideres tu decisión», decía la voz fría. «Pero si no lo haces, ten por seguro que no publicarás nada. Me estás amenazando. Te estoy informando de una realidad. Hay demasiado dinero y demasiadas reputaciones en juego. Si intentas publicar esto, será la última cosa que hagas en tu vida». El cassette siguió reproduciéndose durante unos segundos más, capturando solo el sonido de la respiración agitada de Armando Sandoval antes de cortarse abruptamente. 6 días después, Armando Sandoval moría en el colapso tardío de un edificio ya dañado. Patricia rompió el silencio que siguió. «David, ¿por qué decidió ayudarnos? ¿Por qué traicionar a sus cómplices después de 40 años? David Moreno se quitó la chaqueta del traje y se remangó la camisa, revelando una cicatriz que le recorría todo el brazo derecho. Porque yo también estuve en uno de esos edificios durante el terremoto, en el Hospital Juárez. Estaba ahí inspeccionando los daños cuando comenzó a colapsar. «¿El Hospital Juárez?», murmuró Elena. «Ese edificio no estaba en la lista de construcciones defectuosas. Porque lo construí yo mismo», admitió David con voz quebrada. «Era mi primer gran proyecto como arquitecto.
Pensé que había hecho un buen trabajo, que había seguido todas las normas. Pero cuando vi cómo se desmoronaba durante el terremoto, me di cuenta de que los materiales que habían aprobado para mi construcción eran defectuosos. Ochoa se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces? Entonces me uní a la Operación Cimiento para encubrir mi propia negligencia. Pero durante estos 40 años he vivido sabiendo que mi error de ingeniería mató a docenas de personas inocentes. Elena lo miró con una mezcla de compasión y horror. ¿Y ahora? Ahora soy un hombre de 70 años que ya no puede vivir con esta culpa. Cuando supe que planeaban repetir todo el esquema con el próximo gran sismo, decidí que era hora de detenerlos. Morales había estado escuchando todo en silencio, procesando la información y las emociones que lo bombardeaban. Finalmente habló. ¿Qué necesitamos hacer para detener el próximo proyecto? David sacó una carpeta de su maletín. Todo está aquí. Los terrenos que ya compraron, los edificios que han identificado como vulnerables, los contratos de reconstrucción que ya tienen preparados. Patricia revisó los documentos. Esto es increíble. Han identificado exactamente qué colonias van a ser más afectadas por el próximo sismo. ¿Y cómo van a asegurarse de que esos edificios específicos colapsen?, preguntó Ochoa. David bajó la mirada. De la misma manera que lo hicieron en 2017. Pequeñas explosiones previas al sismo real que debilitan las estructuras específicas. Elena se puso de pie abruptamente. ¿Está diciéndonos que los sismos de septiembre de 2017 no fueron completamente naturales? Los sismos fueron naturales, aclaró David, pero algunos de los colapsos fueron ayudados. El silencio que siguió fue interrumpido por el teléfono de Morales. Era su supervisor en la Guardia Nacional. Comandante Morales, necesito que venga a la comandancia inmediatamente. Tenemos órdenes superiores de suspender la investigación del caso Vázquez. Morales miró a los demás. ¿Órdenes de quién? De muy arriba, comandante, del secretario de Desarrollo Social. La confirmación de que estaban siendo observados y controlados desde los más altos niveles del gobierno fue como un puñetazo al estómago. Entendido, mi comandante. Voy para allá. Pero cuando colgó, Morales tenía una expresión de determinación que los demás no habían visto antes. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Patricia. Morales tomó todos los cassettes y los documentos que David había traído. Vamos a hacer exactamente lo que Armando Sandoval quería hacer hace 40 años. ¿Y qué es eso? Vamos a publicar todo. Elena se acercó a él. Comandante, si hacemos eso, nos van a matar, a todos nosotros. Morales sonrió por primera vez en días. Tal vez, pero mi padre murió porque quiso hacer lo correcto 40 años tarde. Yo no voy a cometer el mismo error. Patricia y Ochoa se miraron y asintieron simultáneamente. Estamos con usted, comandante. David Moreno se puso de pie lentamente. Yo también. Es hora de que pague por lo que hice. 3 horas después, en simultáneo, 5 medios de comunicación diferentes recibían copias completas de toda la evidencia, las grabaciones de Armando Sandoval, los documentos de Miguel Vázquez, las fotografías de Elena y los planos futuros que David había revelado. Al día siguiente, cuando el sol salió sobre la Ciudad de México, los titulares de todos los periódicos del país eran idénticos. Operación Cimiento. 40 años de corrupción y muerte. La reacción fue inmediata. El secretario de Desarrollo Social renunció por motivos personales antes del mediodía. 3 diputados federales y 2 senadores anunciaron su retiro de la vida política. 4 empresas constructoras fueron allanadas simultáneamente por la Fiscalía General.
Pero lo más importante fue lo que pasó una semana después. El gobierno federal anunció la creación de una comisión especial para revisar todas las construcciones realizadas con fondos públicos desde 1985 y un programa de reforzamiento estructural gratuito para edificios en zonas sísmicas. Por primera vez en 40 años, la seguridad de las construcciones sería supervisada por ingenieros independientes sin conflictos de interés. Morales, Patricia, Ochoa, Elena y David fueron asignados a un programa especial de protección de testigos, pero todos eligieron permanecer en México para colaborar con las investigaciones. 6 meses después, Morales estaba parado frente a la tumba de su padre en el Panteón Civil de Dolores. Ya no sentía rabia ni decepción, solo una profunda tristeza por un hombre que había hecho una elección equivocada y había pagado el precio más alto por querer corregirla. «Papá», murmuró colocando una flor sobre la lápida, «al final hiciste lo correcto, solo te tomó un poco más de tiempo del que tenías». Elena se acercó por detrás. «¿Cómo se siente?» Morales se encogió de hombros, como si finalmente pudiera respirar. «Y el próximo sismo, cuando llegue, estaremos preparados, los edificios serán más seguros, los protocolos serán más efectivos y nadie podrá lucrar con el sufrimiento de la gente». Elena sonrió. Alejandro habría estado orgulloso. «A tu padre también». Caminaron juntos hacia la salida del panteón, donde Patricia y Ochoa los esperaban con un nuevo caso que investigar. Porque, aunque habían resuelto el misterio de la Operación Cimiento, habían descubierto que México tenía muchos más secretos esperando ser revelados. Pero ahora tenían algo que no habían tenido antes, la certeza de que valía la pena buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Y la confianza de que, cuando trabajaban juntos, podían lograr que la justicia prevaleciera incluso contra los enemigos más poderosos. Mientras se alejaban del cementerio, ninguno de ellos sabía que su historia se convertiría en leyenda entre los policías mexicanos de las futuras generaciones. Una leyenda sobre 4 oficiales de policía y una investigadora privada que se negaron a permitir que los crímenes del pasado determinaran las tragedias del futuro. Y sobre cómo una pequeña caja metálica encontrada en un auto destrozado en una carretera solitaria había cambiado para siempre el destino de todo un país. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre el gran cambio en la cultura de transparencia del gobierno mexicano de mediados de la década de 2020, todos coincidirían en que todo había comenzado con una pregunta muy simple que se había hecho un comandante de la Guardia Nacional en la madrugada del 15 de marzo de 2025. ¿Qué hace este objeto tan extraño en la guantera de un auto accidentado? A veces, las preguntas más simples son las que cambian el mundo. Y a veces, la justicia llega 40 años tarde, pero cuando llega, llega para quedarse. Fin. Gracias por acompañarnos en esta historia que nos llevó desde una carretera solitaria hasta los secretos más profundos de la historia reciente de México. Si te gustó esta narración, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios qué te pareció este desenlace. ¿Creías que terminaría así? ¿Qué parte te impactó más? Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en la próxima historia, donde nuevamente exploraremos los misterios que se esconden en los rincones menos esperados de nuestro país. Hasta entonces, recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada.